interactuaba con alrededor de 120 estudiantes. Hay un niño que, bueno, supuestamente le dice algo en indio a Dalai Lama, se lo traducen, el niño, él le manda a decirle al niño que suba, lo coloca en su regazo y le pide que le dé un beso, y después le dice que le dé un beso en la boca, y el niño le da el beso en la boca, llega a haber un contacto en la boca, y finalmente se viene arriba el Dalai Lama, se emociona y saca la lengua y le dice chúpame la lengua. Básicamente ocurrió eso y lo tenemos que decir así porque es una imagen real que está ahí y que no podemos esconderla y que ha causado indignación y repudio a nivel mundial. Ha pedido disculpas el Dalai Lama, bueno, pero para hablar del tema hemos traído un invitado porque lo que ocurre dentro de todo esto, y es lo que ha dicho Luis, es que no entendemos nada. Es decir, es que la circunstancia como se ve a nivel mundial no tiene cierto entendimiento, ¿no? Y para eso No, y además, hemos traído a un invitado. ¿Qué? disculpa que te interrumpa, el comunicado donde él mismo se dice su santidad, me parece que poca empatía y que poca noción del impacto general que ha generado este video, ¿no? Para todavía el llamarse. Es decir, como que si yo me llamo, está como Lila Morillo, ok, que Lila se hace llamar Lila, ella habla de Lila como tercera persona, él se llama su santidad él mismo. Es decir, es algo incomprensible, no hay empatía, no hay noción del impacto y sobre todo no hay una respuesta contundente hacia el hastío de la sociedad. Bueno, a ver, disculpa que interrumpí a Alex y que interrumpí tu introducción, Sí. pero el tema nos indigna a todos, ¿no? No sé si hay gente que estará... Psicólogo, sí. A ver, que es psicólogo, psicoanalista, defensor de los derechos humanos y coordinador adjunto de SECODAP, y le damos la bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Abel. Buenas tardes, Alex, Luis. Bueno, efectivamente, estamos ante un tema que ha conmocionado al mundo y sobre todo porque se trata de una persona que justamente proyectaba esa imagen de santidad y la hemos visto retratada pues cometiendo un acto de abuso, hay que llamarlo así por todas las letras, porque hay una relación asimétrica de poder, porque se trata de una figura pública quien además le plantea un contacto inapropiado a un niño y que bueno, ha salido además al paso, habían personas que argumentaban que bueno, quizá esto era una forma de saludo tradicional de la India o del Tíbet, pero bueno, hay que recordar varias cosas acá, ¿no? Primero, el Dalai Lama es un hombre de mundo, Premio Nobel de la Paz del año 1989, es quizá la figura más emblemática del Tíbet, por lo que no pudiera acusársele de ser un campechano que bueno, que no tiene idea de lo que está sucediendo y de que esto podía ser tomado de mala forma. Y en segundo lugar, bueno, donde trata de relativizar lo que ha sido a todas luces un acto abusivo, como si se tratara de una broma. Dice de hecho el comunicado que es que bueno, él le gusta hacerle bromas a la gente y bueno, y que ha quedado retratado, se excusa. Sin embargo, bueno, evidentemente que esta es una acción que a todas luces hay que repudiar. Sí, bueno, más allá de ser líder tibetano, es el jefe espiritual del budismo, ¿no? Que es lo lamentable, ¿no? Además, una creencia, sí, bueno, que yo respeto, porque yo he practicado mucho el budismo. Yo quisiera profundizar mucho más en entender, por ejemplo, el tipo de cercanía que él hace diciendo que es chistoso, cuando más bien ellos hacen en su propio discurso el respeto hacia el espacio de los demás, pero por supuesto respetando el tuyo propio. ¿Cómo ves este tipo de reacciones y si sientes que hay una... yo no quiero decir contradicción, si hay un choque de apreciaciones o tú sientes que el rechazo es masivo? Ojo, yo me sumo a ese rechazo y además insisto, una persona que yo le tenía un gran respeto, ¿no? Porque bueno, sigue siendo un líder. ¿Cómo ves un poco las interpretaciones que se han dado más allá de la religión, de las creencias y sobre todo quién lo hace, pues? Sí, bueno, habría que decir también, él es el máximo representante del budismo tibetano. Hay muchas corrientes del budismo que a lo mejor no valdría la pena meter en este saco, pero definitivamente que las repercusiones de su actuación tienen un carácter devastador. Creo que el repudio ha sido bastante amplio, tanto así que bueno, que ha tenido que ofrecer disculpas. Sin embargo, acá hay algo importante que decir, Alex, Luis y todos los que nos escuchan, que es que, a ver, ningún relativismo cultural sirve para justificar
la violencia o el abuso. Es decir, es tan reprochable el abuso sexual cuando viene de parte de un líder religioso, sea budista, sea católico, sea judío, sea de cualquier otra confesión religiosa, como lo es, por ejemplo, la práctica de la mutilación genital femenina que se hace en África y que también el mundo condena. Entonces, acá no podemos tener medias tintas, definitivamente que es terrible. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que se pierde de vista y que en el comunicado se elude de manera, bueno, pues me parece hasta irresponsable, es qué sucede aguas abajo, porque si esto es lo que se permite hacer el Dalai Lama en cámara frente a personas que lo ven, bueno, ¿cuál es el mensaje que le da a los monjes, a las personas que tienen que acompañar a otros en distintos entornos sociales? Ahora, ¿dónde viene el tema? Y yo creo que ¿por qué esto es relevante para nosotros? Porque, bueno, este es el mecanismo que utilizan los agresores sexuales en todos lados del mundo. Se valen de la autoridad, se valen de la credibilidad, se valen de la confianza para perpetrar estos actos, y que en definitiva cuando las víctimas lo señalan o los denuncian, queda un poco como cómo se te va a ocurrir, si esta es su santidad, cómo va a pasar si esto es. Entonces, incluso a veces las familias hasta por vergüenza no plantean estas denuncias porque tienen miedo a que nadie les va a creer, y el impacto, imagínense lo lamentable, además de un hecho de abuso que ha recorrido el mundo y la gente ha compartido, incluso sin proteger la identidad del niño, ¿cuál puede ser la consecuencia cuando te tocan tu fe? Es decir, ya no solo es un tema de que te violentaron, sino que además incluso puede que te violenta tu relación con la espiritualidad. A ver, estamos hablando con Abel Sarabia, que es psicólogo, psicoanalista, defensor de los derechos humanos y coordinador de adjunto del SECODAP. Lo que yo no entiendo dentro de todo esto es por qué lo hace. Es decir, vamos a ver, está delante del público, de las cámaras. Si tú me dices que esto ocurrió en lugar privado, en el supuestamente él lo veíamos sorprendido, pues a lo mejor puede tener una mejor explicación. Pero, ¿qué explicación puede tener que en un acto tan multitudinario, lleno de cámaras, tome esa decisión este señor? Es decir, tiene que fallarle algo, porque no es normal que lo haga. Hay quien dice que, bueno, hay quien se preguntaba, ¿será que está sufriendo algún grado de demencia senil, de que está teniendo algún tipo de afectación? Mira, yo no lo descartaría, pero en cualquier caso, si ese fuese el panorama, definitivamente tiene que ser evaluado y no puede ejercer un cargo tan importante, de tanta repercusión, a alguien que puede estar viéndose afectado de su salud mental. Pero habría que decir también que la gratificación que obtiene un agresor no siempre es una gratificación de la realización del acto sexual, sino tiene que ver justamente con hacer uso del poder, ¿no? De esta forma asimétrica del poder, porque uno tendría que preguntarse, ¿por qué el Dalai Lama no hace esto con otro monje? ¿Por qué no lo hace con alguien, un jefe de Estado, en una conferencia mundial, se acerca y, qué sé yo, a Vladimir Putin le saca la lengua y le dice, chúpamela? No se lo dice porque en definitiva sabe que está transgrediendo un límite. Sí, sí. Sí, bueno, yo no se imagina el Papa. ¿No te imaginas el Papa haciendo eso, por ejemplo, Francisco? Al Papa Francisco. Bueno, ¿qué escándalo sucedería si el Papa hiciera esto? O incluso pensemos un encuentro entre el Papa y el Dalai Lama, y que el Dalai Lama le pida esto al Papa. O sea, yo creo que sería una cosa que no le cabe en la cabeza a nadie. Por supuesto que... No aguanto claro. El escándalo es tremendo. Ahora, que en definitiva, una de las cosas que valdría también la pena pensar, porque alguien que nos escucha dice, bueno, esto está lejano, esto está en el Tíbet, pero resulta que sobran las denuncias a líderes religiosos de cualquier confesión en la que niños han sido agredidos. Y bueno, y si esto sucede tan a menudo, el tema es que nosotros como familias tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos la importancia de reconocer, mira, nadie debe tocarte o acercarse a ti de una forma en la que tú no te sientas cómodo, los adultos no tienen derecho a realizar esto, y nos tiene que llamar a la reflexión sobre algunas prácticas cotidianas que suceden y que la gente no se detiene a pensar. Por ejemplo, el tema de besos a los niños en la boca. Bueno, aunque sean los padres, resulta que luego no se dan cuenta del impacto que puede tener que un niño no diferencia que otro adulto no podría hacerlo. Por otro lado, tenemos lo que pasa a menudo en las fiestas, reuniones familiares, donde llega un familiar o un amigo de los padres y le dicen al niño, ve y abrázalo, ve y dale un beso, aunque el niño se sienta incómodo. Cuando nosotros no enseñamos no respetamos el espacio de los niños, los límites les enseñamos, claro, a respetarlo, luego entonces los exponemos a que sean víctimas de situaciones de violencia, y nosotros tenemos, bueno, que entender que el abuso sexual probablemente está mucho más cerca de nosotros de lo que quisiéramos reconocer. Bueno, Abel, agradecido por tu tiempo, ¿no? Es un tema que, bueno, va a generar
todavía mucho más allá del rechazo, mucho centimetraje, porque las reacciones no se han hecho esperar. Estamos esperando incluso en mi caso, un pronunciamiento mucho más sentido, y creo que debe venir porque el rechazo ha sido contundente, más allá de esa frialdad en que veo su discurso. Y quisiera cerrar por ahí. Para este tipo de actos, ¿cómo concibes unas disculpas públicas? Mira, yo creo que definitivamente, además de reconocer el hecho y el exceso y ofrecer disculpas a las familias, creo que incluso lo concerniente es pedir o colaborar con que se investigue, con que las autoridades, en este caso de la India, puedan determinar lo que allí ha sucedido, porque ningún hombre, por más que esté investido de cualquier autoridad religiosa, está por encima de los derechos humanos y tendría que plantearse algún tipo de investigación sobre la conducta del Dalai Lama. Una disculpa que no ofrezca reparación a las víctimas, que no ofrezca justicia, es una disculpa que se hace para la grada y que definitivamente no toca el fondo del problema. Gracias, Abel. Bueno, Abel Sarabia, Gracias, Abel. psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador adjunto de SECODAP. Vamos con publicidad. Publicidad. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música